Nos encontramos en compañía de la diputada Tamara Adrián. Ella es miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y asiste a el foro La incidencia de la visibilización de la denuncia de las violencias de género, y nos va a comentar también acerca de una temática que ha abordado en este espacio en torno a la falta de políticas públicas que permitan que más diligencia de esa denuncia de la violencia de género. Sí, en Venezuela existen leyes, era el objeto de parte de mi ponencia, existen leyes como la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, que criminalizan distintos tipos de violencia. Sin embargo, muchos de esos tipos de violencia nunca se han perseguido desde el punto de vista judicial, y la razón es la ausencia de políticas públicas de visibilización. Pero la razón que subyace es la ausencia de cifras. Venezuela carece de cifras estadísticas desde hace muchos años. No se producen, no sé si no se producen o no se dan a conocer cifras sobre prácticamente ningún hecho. Violencia contra la mujer, mortalidad materno-infantil, aborto, temas de salud sexual y reproductiva, y temas que tienen que ver con otros tipos más sutiles de violencia, como la violencia psicológica o la violencia económica. En torno a esto, ustedes han denunciado que debe haber más visibilización de estos casos, ¿no? La denuncia es lo que da fortaleza a que se reduzcan los casos de violencia de género. Sí, pero para poder visibilizar se tiene que tomar conciencia de cuando hay esa violencia. No, muchas veces es naturalizada la violencia y no se toma conciencia de ella de forma adecuada. Eso ocurre muy a menudo en la violencia intrafamiliar. En segundo lugar, se debe saber dónde acudir. Y en tercer lugar, el Estado tiene que tener mecanismos que están ausentes totalmente de acogida, por ejemplo, para mujeres que están en peligro. No hay casas de acogida. La última casa que existía por cierto aquí en Aragua, cerró hace unos 5 o 6 años, ya creo que más inclusive, y desde entonces ya no hay en Venezuela ningún sitio que pueda prestar acogida a una mujer víctima de violencia que tiene en peligro su vida o su integridad física. En torno a esto, ¿cuáles serían esas políticas entonces que deberían estar? Además de promover estas casas de abrigo, aparte de la consecuencia de la denuncia, ¿no? Digamos, la operatividad de la justicia, la celeridad en los casos. Venezuela ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano, entre ellos los índices de desarrollo humano que tienen que ver con la igualdad y equidad de género. La propaganda del gobierno quiere decir una cosa completamente distinta, pero las cifras que se tienen a través de las ONG o se obtienen a través de las ONG muestran una realidad muy distinta. Es una exclusión social cada vez más acelerada, ausencia de métodos anticonceptivos, incapacidad de controlar la reproducción, aumento de enfermedades venéreas y de infecciones de transmisión sexual, aumento de mortalidad materno-infantil, falta de recursos en los hospitales al momento del parto, a pesar de que la dictadura está hablando del parto humanizado y de 6 hijos por mujer, y la verdad es que la brecha de género, lejos de cerrarse, se ha venido acentuando. Esto en corto plazo, ¿cómo podría aminorarse? Digamos, esto, ¿qué consecuencias también pudiese traer ya a largo tiempo? Porque si es un factor que no se ataca a tiempo, tendrá unas consecuencias letales, ¿no? La perpetuación del círculo de la pobreza, en líneas generales, se origina en el embarazo adolescente. Y en la medida en que tenemos unas cifras aproximadas de que el embarazo adolescente ha aumentado en Venezuela, en lugar de haber disminuido como exigían las metas del milenio por allá por el 2000 en un 20%, aumentaron casi en ese mismo porcentaje. Y desde entonces ha habido una tendencia de lo que se tiene a que haya aumentado. ¿Qué sucede con una niña de 12 o 13 años que da a luz? Que ve truncada su capacidad de seguir estudiando y se ve incapaz de proporcionar a ese niño o a esa niña un desarrollo económico y emocional suficiente para que pueda desarrollarse plenamente como persona. Entonces esa es la perpetuación del círculo de la pobreza. Y si esa misma niña que tuvo un niño a los 13 años, tiene otro a los 14 y otro a los 15 y otro a los 16, el destino de esa familia es sin duda el de perpetuar el círculo de la miseria.
Son declaraciones de la diputada Tamara Díaz. Ella es miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y nos comentaba entonces las causas que originan estos casos de pobreza y también de la violencia de género y que esperan que con políticas públicas acertadas por parte del Ejecutivo pudiesen aminorarse. Es la información que manejamos por el momento en el estado de Aragua. Reportó en la cámara de Osmar Linares, Reinaldo Campins para BPI TV.